Bueno, pues vamos a esperar a que todos lleguen, pero hoy vamos a queremos contarles nuestra historia con el motivo de que, oye, pues si os puede servir para algo, pues para inspiraros o no lo sé. Pero lo que vamos a hacer es que Chris ha preparado como un listado de preguntas y si quieres las vamos leyendo como muy rápidamente. Hola chicos. Eh, y para que un poco lo tengamos, por ejemplo, va en orden y por ejemplo, ¿dónde nos conocimos? ¿Por qué montamos Más que Espacio? ¿Cómo fue el enfoque principal? ¿Cómo nos promocionamos? Bueno, ¿qué propuestas hicimos? ¿Proyectos más exitosos? Bueno, vamos a pasar un poco por toda la evolución de... Sí, como preguntas, haciéndonos preguntas, se nos hizo mucho más fácil poder contar esta historia porque si no nos íbamos a desviar. Entonces, bueno, ya como que somos 100, ya podemos... De todas maneras, os invito a que nos vayáis contando un poco preguntas o si queréis como comentaros también los estudios, si alguno tiene una anécdota de cómo empezó, pues estamos también encantados. Bueno, ya sabéis, yo soy colombiana y Chris es belga y nos conocimos, así como rápido. Bueno, nos conocimos en un bar. Bueno, cuenta tú la historia porque yo cuento... Yo voy a ser muy rápida, voy a hablar muy rápido porque si no, no vamos a alcanzar. Yo trabajaba en un bar para pagarme mis estudios, por las mañanas trabajaba en la tienda de mis tíos y por las noches trabajaba los fines de semana de camarera para pagarme mis estudios. Y un día, una noche apareció el señor, yo le emborraché y entonces desde ahí estamos juntos. Sí, esa es la historia reducida, correcto. Y bueno, ¿por qué montamos Más que Espacio? Yo recuerdo que montamos Más que Espacio porque él me convenció, porque yo no creía, como que no creía en nada, no creía en mí, no creía en lo que me estaba contando, no tenía nada de autoconfianza. Lo digo porque no todo el mundo, o sea, yo por ejemplo no creía en mí, no tenía autoconfianza, no sabía por qué me iban a contratar. Siempre había soñado con ser independiente, pero como que a la verdad no creía en eso. Pero es importante saber que porque puede pasar a algunos ahora en el momento real, Ana terminó su carrera y era en plena crisis financiera justo al principio. Entonces realmente no había muchas más opciones que montar un estudio. Básicamente sí, si nos preguntan por qué montamos el estudio era porque yo sí que hubiera querido y siempre lo he dicho que hubiera matado para poder conseguir trabajo en algún estudio y aprender, pero obviamente en la crisis del 2010 no había trabajo alguno, así que la única opción que nos quedaba era montar un estudio, pero aún así yo no me lo creía, pero básicamente sí, nos montamos esto Sí, por eso. sí. Y bueno, realmente pues el enfoque principal, ¿cuál era? Pues nos empezamos a enfocar en casas y entonces como era época de crisis era diseño democrático, ¿vale? Que de hecho por algunas partes todavía aparece por ahí diseño democrático. Más que Espacio, diseño democrático. Y enfocado en casas y con una tarifa fija que no era rentable para nada, pero pensábamos que iba a ser muy rentable. Y nos empezamos La historia es que cuando Christoph me dijo, Yana, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo pienso que el mundo del diseño necesita algo más democrático, porque se veía como algo muy inasequible. Y entonces yo dije, uy, pues eso me convence, porque si yo soy más barata o soy más económica, a lo mejor sí que me convencía esa idea. Para que veáis un poco que la confianza es una cosa que como que se va construyendo poco a poco. Sí, sí. Y bueno, empezamos con las casas, hicimos una. Y bueno, después de hacer una buena mitad del camino que nos costó como 2 años terminarla, pues decidimos cambiar de rumbo y decir, no podemos ser lo suficiente creativos en las casas y bueno, esto no va suficiente rápido tampoco y nos vamos a enfocarnos a hostelería. Pensar que en este punto nosotros, ¿cómo encontramos? Una de las preguntas que más nos dicen es como, ¿cómo encontráis los primeros clientes? Hace 10 años la única red social que había, bueno, las pocas redes sociales que habían y funcionaban era el Facebook, pero pues tampoco era el Facebook que es ahora y realmente lo que hicimos para buscar los clientes fue, no los tenemos porque al final no los hemos encontrado, pero bueno, esto fue parte de esto. Teníamos unos flyers con las tarifas que íbamos nosotros buzón a buzón a entregar flyers, pero bueno, también pues empezamos a hacer acciones promocionales como estas de un abanico para el verano con nuestro precioso logotipo y una foto. Y Glu nos pregunta de cómo se salió de esa casa y es verdad que lo más difícil de abrir un estudio es tener clientes.
Nosotros en concreto lo que hicimos fue, teníamos muy poco presupuesto, pero imprimimos unos flyers y en esos flyers nosotros no solamente decíamos que hacíamos casas, sino que hacíamos como casas diferentes, low cost, toda esta historia, pero además, esto es muy fuerte, poníamos el precio. O sea, como yo te decoro la casa por tanto, una habitación por tanto, a unos precios que... O sea, 100 metros cuadrados eran 1.000 euros. Entonces fue un poco desastre. Y esta parte que os voy a contar y que un día voy a grabar un testimonio real, nosotros cogíamos un listado como un mapa, nos metíamos en una bolsa 200 flyers y tocábamos las puertas de los edificios y entregábamos esos flyers. Juro por Dios que así fue. Con la suerte de esos flyers creo que se lo llamaron 2 personas o 3 y una de esas 3 personas se llama Eduardo Helquema. Hoy en día es un gran amigo, es el dueño de Kento y nos contrata una casa. Esto es una anécdota súper chulo porque nosotros veíamos a Helkema, lo tenéis que ver, es un tío súper guapo. Iba con una... ¿Qué coche tenía? Un coche de estos carísimos y... Sí, un Hammer. Un Hammer, tenía un Hammer. Y tenía, bueno, en fin, nosotros pensábamos que el tipo estaba forrado. Y cuando nos contrató la casa, nosotros dijimos, aquí nos ganamos la lotería porque este tiene mucho dinero. Y un día ya nos había embarcado él en el proyecto y nos suelta esto. Bueno, chicos, tenemos 10.000 euros para hacer toda la casa, ¿vale? Y os tengo aquí la muestra de la casa de Eduardo Helquema, que ojalá me esté escuchando, por 10.000 euros. O sea, yo ese día casi me pongo a llorar porque era realmente muy poco presupuesto. Y muestro la revista pues un poco para que sea más interactiva. Mira, hoy en día la verdad que... A ver si podemos mostrarlo mientras que vayas comentando. Bueno, voy comentando, total, que nos salió ese proyecto. Ese proyecto pues nosotros lo disfrutamos mucho porque la verdad que Eduardo es, pues, ante todo es un tipo genial y nos lo pasamos genial, pero sí que es verdad que lo bonito de este proyecto fue todo lo que aprendimos, que un poco rompimos el hielo. Realmente aquí en este proyecto lo que hicimos fue decorar. Nosotros una de las cosas que no hacemos y siempre nos hemos sentido mucha apatía es el decorar. Aquí está el proyecto. El salón, todo era como con marcas de Portugal que eran muy económicas, ¿no? Sí. Para llegar al presupuesto fue como haciendo números y restando de aquí a allí hasta lograr hacer la casa. El aparador de Portugal con el cuadro precioso. Y aquí tenemos a Ana abajo, un poquito más joven. Y la distribución también muy basiquita. Yo solo quería mostraros porque no empezamos haciendo grandes proyectos, empezamos con muy poco, realmente la casa se hizo con las uñas, trabajando codo a codo con el cliente, lo que sí que hoy en día pues yo diría, joder, sí, es un regalo que me dio la vida muy grande porque a partir de ahí yo hice a un gran amigo y uno de nuestros mejores clientes que es Eduardo. Y además la vida está como muy conectada, yo creo mucho en las energías y Eduardo nos presentó a otras 2 personas que para nosotros son muy importantes en nuestro estudio. Y Eduardo nos presenta a unos abogados, a unos jóvenes y prometedores abogados que nos contratan para hacer un despacho de abogados. Y uno de ellos es el dueño de uno de nuestros proyectos más emblemáticos, que son José Miguel y Nuria. O sea que se llama Nozomi. Que se llama José Miguel y Nuria, los dueños de Nozomi y los dueños de Hikari, que son 2 proyectos muy importantes. Son personas las que con los 3 hemos empezado y hoy en día pues somos muy amigos con ellos y les damos mucho las gracias por siempre porque nos perdonaron muchas metidas de pata. Pero lo bonito de la historia es que no importa si es un proyecto muy pequeño con el que empezáis, lo importante además es construir desde una base, aunque sea muy humilde, algo más sólido para que después de muchos años, porque pasaron muchos años, pues hayan cosas muy chulas. Así que, bueno, pues ese era un poco el resumen de cómo empezamos repartiendo flyers. Sí. Y además, este es que yo creo que debería estar aquí Eduardo, le llamamos San Eduardo. Porque pensar que 2 chicos en plena crisis, sin presupuesto, sin contactos, porque nosotros somos 2 extranjeros, pues no nos llegaba trabajo. O sea, Chris todavía, bueno, no nos llegaba trabajo. Yo sí que es verdad que para ganarme un poco la vida daba cursos de Photoshop y Illustrator y AutoCAD en casa y cobraba por horas. Y luego fui haciendo más de profesora y siendo profesora pues me ganaba un poco la vida para aguantar. Pero el segundo proyecto
nos gusta mucho porque también nos la contrata Eduardo. No, hay un proyecto intermedio y creo que es importante. Nosotros, como no teníamos trabajo, buscamos formas por internet. Bueno, tampoco teníamos presupuesto de buscar trabajo. Entonces, un día puse unas alertas en Google por si alguien buscaba un diseño de interiores y un diseñador de interiores. Y entonces de ahí nos sale de repente un anuncio en Mundo Anuncio. Los que estáis en España lo conocéis, seguro. Nos sale una persona en Ibiza que quiere actualizar el diseño de 2 negocios de hostelería en Playa de Embosa. Y nos sale un trabajo en Ibiza. Y eso fue, creo que nuestro segundo segundo. Y estaba fotografiado, creo, pero finalmente ese sí que lo quitamos. El de Eduardo sí que está en la página, pero ese lo quitamos. El tercero sí que es verdad que es de Edu, que vuelve y nos llama como 2 años después o 1 y nos dice, chicos, tengo un proyecto nuevo, hacerme la oficina. Y hicimos una oficina con rayas amarillas, que creo que las pintó mi tío o algo así. Sí. Y nosotros, un poco con lo que teníamos, con 2 cosas, montamos una oficina con mucho color. Y esa oficina, nosotros lo que nos gastamos el dinero, esto también es importante, nosotros nos gastamos el dinero que habíamos ganado en un fotógrafo. Esto es súper importante porque igual que en la casa de Edu también lo hicimos, ya empezábamos a fotografiar nuestros proyectos y a invertir en fotografía, lo cual yo os lo recomiendo un montonazo. Y tanto la casa como los primeros proyectos, con lo que nosotros sabíamos de prensa, porque sí que es verdad que teníamos un blog y sabíamos mucho cómo, nos ganábamos la vida también, nos inventábamos proyectos y tú tenías un blog, ¿no? Sí, teníamos un blogdeldiseño.com se llamaba y bueno, tenía bastantes seguidores, pero bueno, básicamente a través de esto empezamos a entender un poco cómo funcionaba la prensa y todo lo que había que preparar como la nota de prensa y todo esto oficialmente para poder presentar un proyecto a prensa, que es lo que nos preguntan muchos de cómo había llegado a lo de prensa, ¿no? Presentamos nuestros proyectos poco a poco. Fuimos buscando los medios y poco a poco fuimos a... Los chicos de Cresta Design que están por ahí un día nos tienen que contar su historia, que también tendrá que ser súper interesante. Sí que hay una cosa, por ejemplo, antiguamente, hace 10 años, habían unos blogs como muy fuertes, ahora hay muchísimos blogs. Y uno de los proyectos salió en un blog muy, muy, muy famoso en su época, que todavía es muy conocido, pero ya no tiene tanta fuerza, se llamaba The Cool Hunter. Y en ese entonces, si tú salías en The Cool Hunter, eso era como ganarte la lotería porque tenía muchísima fuerza. Creo que es que el tipo luego, el Facebook se lo quitaron, no sé qué pasó, que perdió mucha fuerza, pero una vez hicimos un proyecto, no sé si fue una tienda de ropa o el Lexington, que salió ahí. Y eso fue el petardazo total. Mira, los de Cresta dicen que empezaron con una panadería de 30 metros cuadrados. La amarilla, todos empezamos con muy poquitos metros cuadrados y es lo importante. Y bueno, otra cosa también muy importante que queremos comentaros un poco porque, bueno, sabemos al principio como nosotros, si no tienes portafolio, pues el cliente te contacta y dice, bueno, presentas unos honorarios y lógicamente dice, pero tú qué me vas a vender, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacen muchas veces, ¿hacíais propuestas? A ver, lo que pasó fue que una de las primeras cosas que nos salió, hicimos creo que una propuesta y entonces yo me metí a hacer una propuesta sin saber y lo que hizo el cliente fue, esta propuesta, pues ahora vas a hacer esto y esto. Y tú te metes en una cadena como sin fin, porque como tú ya has hecho un trabajo, ya no le puedes decir al cliente, pues esto es lo que así se queda. No tienes discurso, no tienes conocimiento, entonces el cliente empezó a marearnos muchísimo con esa propuesta que nosotros hicimos. Sí. Y fue tan frustrante y perdimos tantas horas de trabajo y como no llegamos al final a un acuerdo, decidimos que las propuestas nunca van a llegar a ningún fin, porque ninguna persona va a valorar algo que no tiene valor. Entonces sí, desde ahí a ver, yo creo que también ya empezamos a cobrarlas. Realmente cambiamos el rumbo porque un día pues para el mismo cliente en Ibiza pues hicimos 2 proyectos con ellos y empezamos a hacer propuestas de 2 proyectos más que la verdad que eran espectaculares y bueno, Ana le había metido mucho esfuerzo como siempre
Y bueno, cuando presentó los proyectos, pues la propietaria dice, pues mira, esto parece un hospital, no me gusta. Entonces fue un poco tajante con nosotros y bueno, bueno, Ana lo pasó muy mal y en ese momento decidimos a dar el cambio. Dijimos, aunque es empezando a cobrar 200 euros, tenemos que hacerlo porque si no, nunca nos van a valorar los proyectos. Entonces ahí dejamos de hacer propuestas realmente. Sí, dejamos de hacer propuestas y yo sé que es muy difícil que alguien te pague si no tienes portafolio, pero yo os recomiendo que aunque sea muy poquito, algo cobréis para poder darle valor. Cuando vuestra propuesta tiene valor, el cliente lo va a aceptar muchísimo más. Luego también nos aconsejo que en ese entonces no lo hacíamos, nosotros pues era como nos habían enseñado en la escuela, te daban un brief y tú entregabas una propuesta. Sí. De ahí también de que nos dimos cuenta de que si te ganabas un poco la confianza del cliente, lo conocías, hacías talleres. Pero eso fue más adelante porque en ese momento era una de las cosas que más preguntan es, pero ¿cómo haces para que te respeten? Pues yo creo que es como trabajar el cliente y luego al principio es muy difícil pues porque obviamente no tienes portafolio, pero aquí ya vamos como quisimos dejar de hacer casas porque no nos resultó muy bien, no teníamos el discurso para hacerlo y además nuestro discurso es muy branding porque él venía de marca, de marketing y entonces era todo muy enfocado al branding y por ahí como que si todo el mundo, digamos que ahora también va a pasar, ¿no? Era como nuestra especialidad, crear una marca adaptada a un comercio. Sí, y bueno, ¿cómo fue después? Dejamos las casas, empezamos a hacer proyectos empezamos a hacer de todo porque esa es otra pregunta. Tú tienes que comer, nosotros teníamos que comer de alguna manera y entonces teníamos que aceptar lo que fuese. Empezamos a hacer diseño gráfico porque el diseño gráfico es la mayor tentación para los estudios. Es lo más fácil de conseguir, desafortunadamente. Entonces nosotros empezamos a hacer diseño gráfico y del blog que teníamos y de los conocimientos también empezamos posteriormente a hacer como dirección artística para marcas del mobiliario. ¿Por qué para marcas de mobiliario? Porque nosotros estábamos en Valencia y había mucha empresa de mueble que necesitaba adaptarse. Entonces era como lo teníamos muy a mano, era un sector que conocíamos y empezamos a hacer catálogos, tarjetas, webs, hicimos hasta webs para marcas de mobiliario, la estrategia de marca, sí, branding, sí. Hacíamos branding, igual que interior, no siempre hacíamos el branding en el interior, hacíamos también el branding juntos. Pues porque simplemente, primero nos gustaba, yo creo que creíamos mucho en ese momento en el 360, como todo junto, y empezamos a coger un momento, yo creo que sobre el 2015, o sea, realmente esto va muy poco a poco, tú tienes un proyecto al año, 2 proyectos al año, 3 proyectos al año. En nuestro caso, por la crisis, fue muy lento, fue muy lento. Pero después de 5 años, imaginaros esto, después de 5 años, empezamos a hacer un poco de todo y a tener ya gente en el estudio trabajando en marca, en dirección artística, en proyectos de interiorismo. Y un poco para sobrevivir, pero bueno, es que me estoy adelantando. Sí. Aquí hay una pregunta esta. Sí, a ver, la pregunta es cuál fue el primer proyecto exitoso, pero creo que más adelante podemos hablar sobre esto. ¿O tienes alguno en este momento del estudio que dices, ya teníamos un proyecto que dijimos que era exitoso? Habían proyectos que gustaban mucho, poco a poco todos los proyectos esto es importante, todos los proyectos fueron tuviendo mucha repercusión y eso nos hacía, yo creo que sobre todo nos daba como tranquilidad a nosotros porque seguíamos sin ganar dinero, pero nos decía, joder, estamos por buen camino. Eso era importante, más que salir en revistas, a nosotros como que nos hacía sentir seguros pues de verdad, está bien daros aplausos y cuando hagáis algo bien, daros aplausos. Y las revistas y los blogs nos hacían sentir seguros y nos apoyaban para salir adelante. Sin embargo, sí que es verdad, en algún momento llega un proyecto que para nosotros fue un antes y un después y fue Nozomi. Sí, Nozomi. Un restaurante japonés que tenemos hecho en Valencia. Sí, porque fue realmente el proyecto, como si hablamos de categorías, pues como no vamos a llamarlo exclusivo, pero tal vez el más profundo en este momento, en el que podríamos profundizar más y donde el cliente realmente quería algo muy avanzado, entonces nos permitió
no sé, dar un salto como con el estudio, ¿no? Tener un proyecto con mucho más peso. Porque finalmente hace poco hablábamos con los de Nozomi y nos preguntábamos lo maravilloso que fue en ese momento todo, y porque yo creo mucho en las energías y que todo sucede en algún momento, y en ese momento era como conseguimos una constructora que se involucró mucho porque no tenía más trabajo, entonces se involucró mucho. Nosotros teníamos como toda la energía metida en ese proyecto, era nuestra vida, teníamos al equipo que era todo juntado, y un super cliente dispuesto a escucharnos, a trabajar mucho con nosotros. Duramos un año solamente en el proceso, más la construcción de la obra, y fue algo como muy soñado, que todo salió muy bien. Y eso fue como un cambio, sí hay un antes y un después, porque pienso que ya se nos empezó a ver más como un estudio que ya tenía cierta trayectoria. Sí, es verdad que las cosas no van a suceder muy rápido en estas carreras. En otras carreras como la moda o el marketing, al parecer los petardazos se dan mucho más rápido. Pero en estas carreras, como tienes que construir y estás hablando de, por más de que tenga muy poco presupuesto, pues estás hablando de unos cuantos miles de euros, talento. Sin embargo, desde el principio nosotros, pues yo tenía un trabajo que lo dejé y Ana terminó de estudiar, y realmente nos enfocamos en eso, y tuvimos que, por lo que dijo Ana, pues empezar a ofrecer pues el rediseño de un catálogo, pequeños trabajos que nos permitían realmente sobrevivir, y luego pues habíamos ahorrado un poco de dinero con el que con las dos cosas pudimos pues aguantar durante una temporada. Tiempo. Sin embargo, cuando hicimos Nozomi también nos comíamos los mocos, porque no fue que yo hiciera ese proyecto que nos impulsó tanto nuestra carrera, no significaba en ese momento que nos impulsó el volumen de trabajo. Hace poco comentaba que yo me arruiné después de hacer Nozomi, porque realmente en la ciudad no nos llamó nadie para hacer un restaurante, y hoy en día, después de 5 años, sigue siendo el único, creo que, restaurante en Valencia que tiene meses de reserva. Sí. O sea que yo os digo que las cosas son guays, pero no llegan de inmediato, no hay algo que te haga como, o por lo menos a mí nunca me ha sucedido. Sí, un pequeño comentario intermedio antes de finalizar la charla. Responderemos algunas preguntas que vemos que van llegando aquí. Sí. Vale, entonces intentaremos responder alguna mientras tanto si tiene relación con esto, pero luego al final responderemos otras. Vale. De todas maneras, como que en este punto es importante, porque en algún momento todo va mejor, empieza a haber más trabajo, más volumen, y nos encontramos como en un estudio que estaba lleno de trabajo, pero que yo ya no tenía el control, sobre todo yo, el control de dirección que quería y que merecía. Entonces estaba dirigiendo artísticamente a cadenas, a marcas de iluminación, y estaba haciendo brandings y estaba haciendo interiores, y era una absoluta locura, y como que nos sentíamos que estábamos dando en todo al 100%. Para nosotros es muy importante dar el 100%. Y en ese momento tomamos una decisión muy dolorosa, que fue que justamente llegó esta portada que yo es que me siento muy orgullosa de esto, de Gestalten, con un proyecto que habíamos hecho para Nueva York. Este proyecto es de verdad, para una floristería que se llama La Atelier Roche, y decidimos cerrar, o sea, con este libro, y llorando, Christophe y yo decidimos cerrar el departamento de diseño gráfico y de dirección artística, porque queríamos centrarnos en hacer mejores proyectos de interiorismo, que al final eran dos cosas: era lo que más nos gustaba, y pensábamos que éramos lo mejor que hacíamos. Si hacíamos dirección artística, diseño gráfico, interior, ¿qué de todas estas cosas haces mejor? Y nos centramos en esta. Fue una decisión, pues hay gente que dice que estamos locos, hay gente que no lo entenderá, pero para nosotros fue muy importante, y eso nos permitió, y es verdad, crecer mucho más en lo que queríamos. El problema es que nos estamos convirtiendo en una agencia sin personalidad, y eso es lo que queríamos evitar a toda costa, porque por lo menos no era lo que nosotros buscábamos. Y bueno, era en diciembre que dijimos, aquí no nos están llegando proyectos de interiorismo. Y entonces miramos la página web, y en la página web veíamos diseño de marca, diseño de catálogos. Claro, iba desapareciendo el interiorismo porque cada vez había más gráfico y dirección de arte. Claro, porque tú por cada interior que hacías 7 brandings. Entonces, claro, te convertías más, se estaba enfocando más a diseño gráfico, que a nosotros nunca nos llegó a convencer tanto. Sí, entonces como pues vimos que íbamos a... Bueno,
realmente era nuestro motor en ese momento a nivel económico, pero dijimos, si queremos realmente evolucionar como un estudio especializado en interiorismo, pues vamos a tener que tomar esa decisión. Y entonces decidimos cerrar el departamento, básicamente. Sí, también es verdad que en ese momento habían proyectos de interiorismo que se estaban realizando que requerían de muchísimo trabajo y hace poco reflexionábamos Chris y yo sobre aquellos trabajos que los dejamos de hacer y es justamente lo que nos gustaría volver a hacer porque eran trabajos que hacíamos muchas veces dentro del estudio. Hay un proyecto para Oslo que las lámparas que están colgadas en el techo las hicimos entre todos en el estudio. Hay unos origamis en un proyecto japonés que se llama Nozomi, que los origamis los hicimos nosotros en el estudio y yo, eso sí que no lo mandé a hacer, yo misma los planché para almidonarlos, prácticamente también los pusimos. Había muchos de los proyectos que hacíamos nosotros con las manos por el hecho de que tenía muy poco presupuesto y ese presupuesto teníamos que como que rendirlo mucho, entonces finalmente lo hacíamos mucho en casa, como un Valencia Launch, que es el curso de doméstica donde se ve. Nosotros en ese momento lo hacíamos simplemente para poder hacer proyectos muy creativos y que rindiera el presupuesto. Y sinceramente hoy no nos gustaría hacerlo por falta de dinero, sino porque pensamos que tiene un valor humano brutal detrás, que nos gustaría eso, ¿no? Sí. Ahora, en ese momento lo hacíamos Además, para eso y además no lo comunicábamos porque nos daba vergüenza decir que lo habíamos hecho nosotros porque no había presupuesto. Y hoy en día, mirad que os digo, pero que soy gilipollas. ¿Cómo me va a dar vergüenza eso? ¿Es verdad? Sí, justo hablando de esos proyectos, pues cuando nosotros cerramos el departamento de, bueno, todo lo que no estaba relacionado con el interiorismo, nosotros dijimos, ¿y ahora qué? Porque claro, no nos están llegando muchos proyectos de interiorismo, tenemos que comer, tenemos que hacernos visible otra vez en ese sector y nos dijimos, lo único que podemos hacer es pues trabajar en una tarifa muy inferior a la que deberíamos de trabajar, coger un par de proyectos y mostrar nuestro portafolio otra vez como el interiorismo como lo principal que hacíamos. Entonces lo hicimos con 3-4 proyectos y volvimos a rearrancar, digamos, aunque no habíamos pagado al 100%, pero sí que arrancar con lo que es el interiorismo. Sí, la gente nos pregunta también de cómo hacer, porque el cliente siempre te pide los proyectos que has hecho. Cuando yo hice, nosotros teníamos proyectos fake y hoy en día además está súper de moda hacer infografías, en ese entonces no, incluso se veía mal hecho. Hoy en día lo tenéis a huevo porque está súper de moda hacer infografías para un poco representar tu talento, lo que puedes hacer. Lo más difícil de nuestro trabajo es que necesitamos un cliente que lo promueva. Entonces, haciendo infografías, hacíamos proyectos fake y decíamos al cliente que era un proyecto que habíamos hecho, pero pues que no estaba realizado. Ese yo creo que es un poco la manera de poder decir, oye, mira, esto es lo que soy capaz de hacer. Era lo que hacíamos en ese momento. Y lo otro, que es lo que dice Chris, que es como... Si tú quieres que te lleguen proyectos de casas, pues pon más proyectos de casas o invéntate como que el portafolio que estés mostrando lo puedes ir enfocando. Y eso es algo muy común. Muchos estudios incluso borran proyectos que no se sienten muy confortables porque el cliente va a pedirte lo que ve. Es de lo más complejo. Eso fue más o menos en 2016, 2017. No lo tenemos claro y lo discutimos, pero no lo tenemos claro del todo. Pero bueno, había otra cosa que nos estaba ahí, que era el producto, ¿no? Que nosotros al final Ana es de formación diseñadora de interiores y bueno, estamos siempre ahí que queremos hacer un producto. Pero teníamos tanto respeto, ¿no? Sí, es que estaba muy mal visto que tú no eras diseñador industrial en esa época y que hicieras un producto. Pero un día nos lanzamos, ¿no? Un día nos lanzamos y nosotros estábamos en ese momento dirigiendo, haciendo toda la estrategia para una marca que se llamaba Misana y dije una vez, creo que fui a Milán, en Milán cuando vuelva hay que volver a ir porque para mí es la mayor energía creativa que pueda haber y volvimos de Milán diciendo, creo que estamos preparados para diseñar un producto. Y yo tenía muchísimas ganas de diseñar un producto, además, bueno... Y me propuse a diseñar un producto para esa marca y fue una cosa que el otro día un diseñador me preguntó cuál crees que fue el proyecto que más te ayudó.
y la gente se pensara que es un proyecto de interior. Y yo le respondí, yo no, ahora Chris dice, piensa, pero yo le respondí, el proyecto que más nos ha ayudado a impulsarnos es una colección de mobiliario que se llama Toadstool, que tiene un sofá, una mesa y 2 puffs. Ese proyecto a nosotros nos dio, ahí sí que nos dio el petardazo. Sí. Y para mí fue un antes y un después, porque me dio, yo creo que todo se basa en seguridad, nos dio como mucha seguridad en que lo que hacíamos gustaba y que podía hacer, y incluso si fuera muy altruista tal vez. Pero para mí fue ese proyecto. ¿Y para ti cuál fue un proyecto que cambió? Yo creo que no hubo ninguno en nuestro portafolio que lo del petardazo a nosotros no nos pasó. Poco a poco fuimos escalando, pero muy poco a poco. Sí que es verdad que hay unos proyectos que son los del Student Hotel, que eran nuestros proyectos más grandes en ese momento, que es donde más uno de los proyectos donde más aprendimos, pero a su vez también nos hizo visible en otra categoría que vinieron unos clientes pues con proyectos mucho más grandes. Que no quiere decir que nosotros estamos aspirando a proyectos más grandes, porque a nosotros no es nuestro objetivo, pero es decir, en categoría de clientes grandes, pues sí que lógicamente el Student Hotel nos impulsó bastante, porque empezaron a llegar solicitudes de hoteles, de coworkings, pues porque teníamos por tener ese proyecto en el portafolio. Sí, cuando nos dieron sacamos la colección, nos dieron el premio ADE. Sin embargo, hay dos cosas, hay proyectos que te sirven y te dan el cambio a nivel tal vez más de reconocimiento, y hay proyectos que te dan un cambio tal vez más de que te establecen. Si yo, por ejemplo, Christoph siempre ha dicho que el que él nombra, que es de Student Hotel, fue el que más nos ha apoyado a entrar en proyectos muy grandes, y además aprendimos muchísimo. Pasamos de ser un estudio de interiorismo de pequeño, con una infraestructura pequeña, con una forma de cobrar, trabajar, procesar todo pequeño, a convertirnos a un estudio estructurado con unas cosas que ahora os podemos explicar un poco más. Pero para mí, si The Student Hotel nos hizo como muy tal, hay un proyecto que aún es mucho más emblemático, y es como el hostal. Nosotros hicimos un hostal, y por eso me llega, o sea, es que yo os quiero contar el porqué. O sea, a mí me llega, el hostal es un proyecto que yo explico muy bien en Doméstica cómo se hace, es un hotel prácticamente hecho por nosotros, y ese proyecto nos da una visibilidad visual en cuanto al diseño de hoteles muy bestia a nivel internacional. Y eso nos permite que muchos clientes nos pidieron presupuestos, y de todo eso realmente creo que solo salió uno, que fue The Student Hotel. O sea que como que una cosa lleva a la otra. Lo bonito que a mí sí que me gusta contar es como si haces un proyecto, aunque tenga muy poco presupuesto, aunque el cliente no sea el más ideal, si le sacáis todo lo que tenga ese proyecto, si hacéis un gran trabajo, ese proyecto os va a llevar a otro más grande, y así a su vez cada vez más grande. ¿Cuál es? Podemos hablar de metidas de pata, obstáculos que hemos tenido en el camino. Muchas metidas de pata. Por ejemplo, nuestro primer proyecto internacional, hace poco lo contaba Chris en el Facebook, es un proyecto que se llama Quesalao, que era un pequeño restaurante en Bonn, Alemania, y era de una española que nos vio en un blog y nos llamó. Siempre ha sido así, alguien que nos ve y nos llama. Y bueno, esta mujer era increíble y el proyecto es súper chulo, también tuvo muchas publicaciones, pero metimos la pata mucho porque las mesas se tenían que girar y toda la producción era hecha en España. Nosotros hacíamos todo aquí lo metíamos en un camión, nos llevábamos a los 2 obreros de confianza y lo montaban. Pero sorpresa, que llegó allí, estaba la pata que no abría porque se había hecho mal una medida. Y fue una metida de pata brutal, porque era como, mierda, ¿ahora qué hacemos? Tocó desmontar las cosas, cortarla con una radial, mandar una pintura. Pero en Bonn es como, para ir, no hay una Leroy Merlin cerca, todo es como muy lejos. Y aprendimos de que las cosas cuando se hacen a distancia son muchísimo más complejas, que tienes que tener prácticamente, verlo aquí en in situ y probarlo para que cuando se mande todo fuera no haya ningún problema. Pero, por ejemplo, ahí metimos la pata. Y le doy las gracias a Pilar por perdonarnos. Sí, a ver, hay otro que la metimos aún más, y bueno, si están Laura y Mónica por ahí, bueno, ay, sí, Laura y Mónica de una escuela de Altimira, una escuela de inglés en Barcelona. Sí, a ver, tuvimos una equivocación en las medidas y bueno, una pared se movió, entonces no cuadraba nada en el proyecto.
y justo pues teníamos un equipo de montaje que tenía mucha voluntad, pero no era tan resolutivo, entonces pues fue un poco caótico, pero afortunadamente ellas dos, que son muy guerreras, que son hermanas y bueno, muy empresarias, pues bueno, tiran para adelante Tirando con el para adelante proyecto, con el proyecto, lo solucionaron, pero y bueno, ahí salió un resultado que la verdad que ellos, bueno, los alumnos están muy contentos con la escuela. el problema de los proyectos low cost, lo primero lo que nos pasaba a nosotros era que tenía lo barato, finalmente muchas veces sale caro, y cuando tú haces un proyecto low cost y escoges el más barato que te lo presupuesta, pues normalmente siempre sale mal. Por eso y por muchas metidas de pata, y yo solo puedo agradecer a mis clientes porque normalmente el 99% me lo han perdonado, pero me lo perdonaban porque nosotros también dábamos como mucho de nosotros, no sé. Pero el tema está que llega un punto en que dices, no más, no más, no más, no más, no quiero tantos marrones, porque terminábamos pintando, era una locura. Y dijimos, listo, cuando ya empezaron a llegar proyectos más grandes, empezamos a hacernos, como yo digo, de estudio en el hotel fue como hacernos más profesionales. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Casa Decor, solo vamos a revisar la obra 3 veces, que todo esté perfecto, según contrato, y ya está. Ese es a lo que hemos llegado, pero después de sufrir mucho. Pero hay un punto en que dices, no más, porque a este hombre le iba a dar un infarto. Sí, a Y ver, tomas una decisión y dices, sí. vamos a cambiarlo todo, y el que lo quiera lo tiene que pagar y asumir. Claro, el problema también es que nosotros no éramos un estudio de interiorismo y nuestra especialidad no era levantamiento de planos ni dirección de obra No. y encima pues teníamos eran proyectos muy low cost, teníamos equipos que tampoco, que tenían mucha voluntad y todo esto, pero que eran más manitas que especialistas, entonces pues fue un sufrimiento continuo. Si no había un problema en una cosa, Era la otra. creo que siempre pasa en las obras, pero nosotros lo llevan, bueno, yo por lo menos lo llevo fatal y ya todavía tengo mucho pelo, pero perdí mucho pelo por el camino también, ¿sabes? Entonces un día dijimos, mira, no podemos seguir así y vamos a intentar cambiar el método y vamos a poner que hayan equipos especializados y ya está. Y hacemos subcontrataciones y nosotros pues prescribimos y nos olvidamos, porque si no, ya no estaría aquí seguro. Fue una decisión muy importante, así como hemos cerrado departamentos, hemos evolucionado. Por ejemplo, en algún momento Christoph empieza a averiguar de software de gestión y dice que el podio, y entonces empezamos a poner todos los trabajos en una plataforma, con un orden un poco, dejar de interrumpirnos constantemente en el equipo. Antes era como, oye, necesito esto, necesito lo otro, y estábamos todo el tiempo interrumpiéndonos, y eso también cambió. Entonces tuvieron unos horarios para unos briefs, unos horarios para parar, unos horarios para todo, y como entre comillas, lo más profesional que podíamos ser. Eso cambió mucho, ¿no? La estructura, pero porque también, si antes teníamos un departamento peleando con el carpintero de turno, el tapicero, juntando, antes teníamos como esa dinámica de pedir presupuestos y estar, quitamos esa energía que se perdía ahí y la pusimos en estructura y organización, y lo que nos convertimos es en un estudio que lo que vende es la idea. Para nosotros este concepto es muy importante, es decir, no, yo no te vendo la gestión del proyecto, porque la gente pregunta, pero ¿cómo cobráis un proyecto? Es que lo primero que tenéis que entender para cobrar un proyecto es saber qué estás vendiendo, porque tú puedes vender un llave en mano y son muchos procesos, pero nosotros en concreto queríamos enfocar en vender la idea. Sí. Esto es como súper importante. Sí, básicamente eso es lo que transmitimos al cliente, de mira, aquí no te vamos a vender un diseño, no te vamos a vender una obra o una gestión de obra, eso no es nuestra especialidad. Esto te puedes o encargar tú, o yo te puedo dar los contactos que se pueden encargar de ello. Eso no significa que lo que nosotros hagamos es toma, haz lo que quieras con el diseño, no, todo lo contrario. Nosotros lo que hacemos es tener unas constructoras de confianza, lo cual sí que dan un servicio llave en mano, o se les puede contratar unas partidas. Normalmente los clientes ya vienen con una constructora, ya vienen con un project manager, o sea, por ejemplo, el project manager, para contratarnos un proyecto hay que tener un project manager, tiene que venir por parte del cliente. Entonces, como que dejamos toda esta pelea con obras, operarios baratos, mano de obra barata, y enfocamos nuestras energías en construir, donde el año pasado no sé cuántos proyectos teníamos, creo que 20 proyectos en marcha,
No lo De sé, pero memoria bueno, no lo sé. muchos, pero eso es imposible crearlo si tú estás pidiendo presupuestos a un carpintero o a cuatro. Era posible crearlo con un equipo enfocado en hacer una planimetría, Mm, en un servicio al cliente. Tú además cuando enfocas más los servicios puedes dar mucho mejor servicio al cliente, que mm. eso también era muy importante para Sí, nosotros. sí. Hablamos del momento actual y el futuro porque además he visto que van enviando algunas preguntas Sí, sobre vamos a ello. responder. Entonces, para ser muy rápido, empezamos regando flyers, haciendo casas, hicimos de todo, cerramos los departamentos, nos enfocamos en proyectos de interiorismo, posteriormente ya enfocamos más a hacer solamente dirección, en crear, en vender la idea del diseño, y de repente llegó el virus. Y bueno, aquí estamos otra vez al Sí. principio. Aquí estamos al principio. Para nosotros ha sido bastante complicado porque teníamos muchos planes para este año. Íbamos a ir al Alcoba, íbamos a presentar nuestra nueva colección. Sí que es verdad que hay un plan A que Milán, era sí. como ya estaba, que era presentar nuestra nueva colección que se va a llamar Mass Creation, que es una marca mucho más artística, ya no hay unos valores detrás de marketing y de valores de empresa, no, es algo muy, muy artístico, más personal de Chris y yo, una manera de ver, una estética y unos valores que defender, que en este caso pues son, ya lo veréis, no quiero adelantarme. Y nosotros ya teníamos un plan, pero sin embargo yo soy sincera y es como ese plan era hacer algo porque te gustaba y ir construyendo en algo, pero nosotros teníamos unos proyectos que nos quitaban muchas horas al día, de lunes a domingo. Entonces, sí que es verdad que es un choque porque no puedes presentarlo en Milán y eso es un choque porque tenías unos proyectos de interiorismo en marcha que ahora mismo el 90% está suspendido, de momento están parados y te encuentras como con muchas cosas y muchas noticias que te hacen entrar en choque. Yo lo he contado que me he sentido como en muy baja al nivel de creatividad, pero lo que Chris como que ha intentado todo el tiempo es decir, es como es una magnífica oportunidad para realmente volcarnos hacia ese proyecto que estamos como... Sí, a ver, yo creo que te das cuenta además que muy rápido que estabas ya en una zona de confort, te va bien y pues siguen llegando proyectos. Entonces, pues dices, bueno, genial, seguimos y vamos a hacer este proyecto aparte, vamos a hacer este como el Mass Creations, pero no terminas de arrancar con él porque no tienes tiempo en tu día a día, porque No. tienes que atender a una cantidad de clientes. Y bueno, ahora nos da la oportunidad realmente a nosotros de trabajar en esa colección con mucho más profundidad y lanzar un proyecto propio. Nuestro trabajo no ha acabado, seguimos trabajando en algunos proyectos que estaban ya en marcha, nos llegan algunos más, no muchos, porque lógicamente pues lógicamente Está todo no hay parado. mucha inversión en los que nos están llegando los poquitos son del extranjero, bueno, extranjero hablo de fuera de Europa. Son algunos, pero muy, muy pocos. Y nos permite también reflexionar sobre lo que nosotros realmente queremos con nuestros proyectos en el futuro y adaptado a los nuevos tiempos. Porque al final y al cabo tenemos que ser realistas que las inversiones que teníamos para hacer un proyecto ya no van a ser, por lo menos en el corto o medio plazo desde nuestro punto de vista, ya no van a ser los mismos y van a haber mucho menos proyectos. Entonces, y va a haber otros valores en los proyectos que nosotros pensamos que es un punto muy positivo del momento actual, que, bueno, confiamos que van a haber unos valores mucho más profundos y pensando mucho más en pues, el medio ambiente, la naturaleza, respeto a lo local. Creo que todos pensamos un poco lo mismo, ¿no? Y esperamos que sea así, esperamos que cuando esto vuelva a la normalidad no volvemos a para atrás y seguimos igual, porque creo que es una equivocación. Sí, para nosotros ha sido como, es verdad que en Más que Espacio ya quería dar un cambio estético, a proyectos un poco más maduros, donde no hubiera tanto branding metido, como tanta estrategia de marca, porque para nosotros llega un punto en que ya no, pues no es lo mismo. Llega un punto en que yo por lo menos siempre tengo que ir como cambiando y evolucionando. Entonces el tema de la estrategia de marca y adaptación de proyectos al público llega un punto en que ya no queríamos mucho más. Queríamos y estábamos haciendo proyectos con un valor artesano mucho más fuerte, que iban a salir, no sabemos si iban a salir,
pero que les habíamos estado ya metiendo otro tipo de filosofía. Yo creo que Roca también es lo último que hicimos para Casa Decor, ya se ve un proyecto donde no es una estrategia para Roca, sino es un proyecto donde Roca la encarga y nosotros artísticamente desarrollamos nuestro universo visual sin ser tan estratégico, sino tener una base mucho más personal. Y como que sabemos que el volumen de proyectos cuando esto todo acabe va a disminuir mucho y los presupuestos también van a disminuir y las expectativas del cliente van a disminuir, así que nuestro discurso va a tener que ser completamente diferente al anterior, pero estamos como muy deseosos de hacerlo porque lo que pretendemos hacer es volver a trabajar mucho más con las manos, mucho más con la artesanía. O sea, al final los trabajos siempre han sido muy artesanos en Más que Espacio, pero nunca se ha comunicado de esa manera ni se ha dado el valor. También educar al cliente en ese sentido. Hace poco yo tenía que prácticamente rogarle a un cliente que me aprobara unas sillas hechas en madera en Murcia. No, en Murcia, pero él me decía que mejor comprar unas de una marca italiana, que a él le parecía que eso era lujo. Y yo le decía, no, el lujo no es tener unas sillas de una marca italiana. Bueno, sí que es un lujo, pero lo que realmente le va a dar valor a tu restaurante es tener una silla hecha para y exclusivamente para ti, con una persona local y que las ha hecho a mano. Y después de como convencerlo mucho, finalmente invirtió en las sillas, pero cada vez que me ve dice, sé que se van a dañar en 3 años. Sí, sí. Pero le voy a decir, ¿y qué más das? Y no lo creo, finalmente igual luego te dura más, pero vas a darle un valor muchísimo más sostenible a tu restaurante. Yo creo que todos desde nuestra profesión tenemos que ser muy conscientes de que que no va a continuar como estaba. Entonces todos deberíamos de, ya no solo nosotros, estar pensando en lo que viene. Eso, por lo menos nosotros lo hacemos todos los días y creernos que tampoco lo tenemos claro. Aquí viene mucho la pregunta la hemos visto al principio de cómo vemos la evolución de los restaurantes. Sí. Estamos todavía pensando en cómo puede ser esa evolución, porque yo no veo tan claro que me atienda un camarero con una mascarilla. No, ¿cómo vamos a darle la vuelta a esos conceptos? Eso... Yo esta mañana, creo que muchos de vosotros lo habéis leído, leí un artículo en El País de un hotel que tiene una terraza en Madrid, que ellos pretenden hacer como cápsulas y que las personas antes de entrar se hagan un test y si no tienen el virus suban, y cuando suban tienen que entrar por un lado, sentarse en una cápsula, entrar por otras. Yo personalmente y con todo el respeto del mundo dije, o sea, no, me parece realmente, lo siento, me parece ridículo. O sea, pienso que además cuando tú vas a un restaurante no es que quieras comer en una sala quirúrgica, quieres vivir una experiencia, quieres abrazarlo. Entonces, pues no sé, yo creo que finalmente en algún momento todo esto pasará y será un virus más y sí que tendremos que tener unas medidas higiénicas que deben prevalecer. Pero, por ejemplo, yo ahora mismo no estoy pensando en generar una cosa química para que las mesas estén desinfectadas. Sinceramente pienso que no es mi especialidad y yo no lo estoy haciendo. Estoy más pensando en aportar diseño con otro tipo de valor, mucho más sostenible, mucho más artístico, mucho más humano, ¿vale? Eso en cuanto a lo que nosotros pensamos que vamos a hacer. Y por ejemplo en Masqueration, en un principio se presentaba una marca donde nosotros éramos los diseñadores y no interactuábamos en la parte de ejecutar el proyecto. Ahora nos estamos planteando un proyecto mucho más artesano y mucho más hecho por nosotros o por nuestro equipo, lo cual nos parece increíble porque nos habla de otras perspectivas. Y antes hubiera sido imposible hacer esto porque no teníamos el tiempo ni siquiera para poder dedicarle el trabajo manual que requiere. Entonces, hacer las cosas por nosotros mismos es una de nuestras grandes ventajas. Sí. Y dentro de poco nos vamos a mostrar un vídeo de cómo estamos transformando nuestra sala. Y alguien me preguntaba también de que cómo hacemos para mantener nuestros niveles de creatividad alta. Yo ya lo he dicho que me está costando muchísimo, pero ¿sabes lo que más me mueve? Que finalmente yo ahora mismo tengo un equipo que está creyendo en mí, que depende de que yo cree cosas para tener trabajo. Y lo que más me motiva para ser creativa y para decir, joder, Ana, concéntrate en una puñetera vez, es ese equipo que cree en mí y que depende de que se generen unas ideas para poder seguir adelante. Porque si yo no creo, se para todo. Eso
es un poco lo que me dice mi conciencia, me dice despabila porque no puedes seguir en este estado de shock. También el ritmo para todos creo que no es el ritmo que llevamos todos antes y yo creo que de momento yo no lo estoy tomando como algo malo. Lógicamente habrá un momento, pues el tema siempre es, pues al final estamos muchas veces también impulsados por lo que es la parte económica, ¿no? Que todos tenemos que comer a final de mes. Y esto es al final lo que nos manda, y eso se ve en las medidas que van tomando los países, que pues al final porque quieren que salgamos a la calle, porque en lo más rápido posible, pues porque la economía tiene que avanzar, porque el Estado no puede mantener a todo el mundo. Entonces creo que es algo que nos va a determinar siempre, ¿no? Que al final tienes que cubrir esos gastos y que hace aumentar el ritmo, pero nosotros por lo menos en este momento lo estamos tomando pues con más disciplina aún que antes, pero con más tranquilidad, menos presiones, lógicamente. Sí, nos tomamos más tiempo. Me ha servido mucho meditar bueno, estamos aprendiendo a meditar y por lo menos a mí me ha mantenido como más serena. Creo que en las pocas semanas que llevo, aunque me cuesta mucho también meditar, lo llevo mejor. Otra pregunta que hacían era cómo estábamos llevando los proyectos. La mayoría de los proyectos están suspendidos, aunque sí que hay proyectos que están ejecutándose. Lo que pasa es que van a un ritmo mucho más lento, o sea, en vez de llegar 10 correos al día o 5, llega uno. Nosotros, por ejemplo, mañana es posible que Pablo tenga que hacer una visita de obra en un proyecto que tenemos en Valencia, que le doy la enhorabuena al cliente por seguir adelante con esto y por ser un echado para adelante brutal. Y va a ir con todas las medidas de seguridad, va a ir con mascarilla, va a ir en su propio coche y va a mantener las distancias, porque la obra, mañana intentaré hacer un vídeo, sigue pues más lento, porque no pueden estar todos juntos. Y así seguimos dando servicio a los clientes que están todavía operativos. También tengo que, en general, creo que me da la impresión que hay como mucho positivismo en cuanto a los empresarios, porque lo que no veo es que el empresario diga, esto es una mierda y lo cierre. Nuestros clientes siguen adelante, nos han dicho, de momento vamos a pararlo, pero seguimos adelante. Y tú les ves esa ilusión porque siguen en contacto contigo y eso yo creo que es muy positivo. Esperemos que todo siga bien y que esos proyectos se remueven. Sí. Más preguntas que podemos responder. A ver, alguien nos dijo a ver si es verdad que utilizamos la artesanía. Eso confiamos en que los clientes empiezan porque hay clientes lógicamente que lo valoran, hay clientes que quieren más perfección y que se empieza a entender que esa artesanía significa lo que ellos no es para nosotros tal vez es más perfección, pero para ellos tienen que aprender que también es una perfección. Ese valor humano, ¿no? Esa no industrialización a muchos les cuesta, ¿no? Entender ver la soldadura o entender ver el remache de la carpintería, entender ver que la cerámica no es toda igual y que eso parece mentira, pero yo tengo clientes que lo ven como un defecto, no como una virtud. Y siempre les respondo a decir, claro, es que el Photoshop nos ha acostumbrado a ver que no tenemos arrugas, pero las tenemos. Y eso yo creo que es una de las cosas que más nos va a costar a nivel ya explicación hacia el cliente. Pero a mí el discurso que se puede dar a un restaurante todo hecho a medida, a mano y con cosas como muy... que ya se está haciendo, lo que pasa es que no se vende de esa manera. Es un poco... Un diseño diferente para distanciar a la gente. Nosotros pensamos que no, que justamente no, porque además pensamos que va a ser durante unos meses o un tiempo y luego es como, ¿sabéis? Esto del coronavirus me recuerda mucho a cuando la gente empezó a fumar y tenías que dividir los restaurantes para fumadores o no fumadores. ¿Acordáis que montaron una increíble? Pues me recuerda a esto, que la gente va a empezar a hacer unas inversiones que dentro de poco, que no van a servir para nada, y que dentro de poco... Y además hay una cosa que si me están escuchando... hosteleros, la imagen de marca, o sea, lo que ¿os acordáis que cuando escucháis una canción y estáis muy tristes o dejado el novio, lo que sea, esa canción siempre se queda ahí y cuando la recuerdas te genera un malestar porque te recuerda a algo que no quieres? Pues lo mismo pasa con la imagen de marca. Tener mucho cuidado con asociar vuestras marcas, restaurantes o tiendas a una cosa tan fea y que no vamos a recordar bien como el coronavirus. Esto, si a mí un cliente me lo dice, tener mucho cuidado, o sea, tratar de no asociar
vuestra marca, como escuché esta mañana en El País que iban a hacer, que es como asociar una experiencia en una terraza a una cosa como el coronavirus, porque eso se va a quedar ahí en el consumidor. Y si tú un día fuiste a ese restaurante con una mampara, con el camarero, que parece que sea un cirujano, no un camarero, es posible que se te quede eso aquí y que tu imagen de marca se vaya a pique, y cuando pase todo esto, lo que te va a quedar de ese restaurante, de esa tienda, sea esa experiencia. Sí, O sea que yo le tendría mucho cuidado. pero alguien hizo referencia a China, pero bueno, hay que ver cómo, porque sí que es verdad que en China tomaron medidas y también he visto algunas imágenes, pero creo que ellos en general, no sé si en todos los países de Asia, pero hay muchos países, ellos ya muchas veces utilizaban mascarilla y nosotros aquí no estamos acostumbrados, tenemos una cultura muy diferente a la suya. Ellos están acostumbrados a saludarse ya de la distancia, Sí. no como aquí. Entonces, yo me encontraba con gente por la calle y cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo porque es un hola y no sabes muy bien qué hacer. Chris me comentaba que a lo mejor sí que es verdad que, y es una putada porque va a ser presupuesto que se va a ir a partidas como esa, que es posible que Sanidad exija una partida de depuración del aire que cuesta 600 euros por no sé cuántos metros cuadrados, lo cual es una putada porque el pobre hostelero o comerciante va a tener que invertir aún más en cosas. Pero eso, o como, no sé, yo estoy segura que Sanidad va a venir con unas normativas que ya va a costar seguirlas. Y a ver, hay también mucha gente que nos pregunta en el chat sobre cómo presentamos el proyecto en el extranjero. Sí, con los Es muy sencillo, al final trabajamos todo por Skype, Zoom, Teams, una de las 100.000 aplicaciones que hay, y a través de esto trabajamos. Y sí que es verdad que es más difícil porque no tienes el contacto directo, pues justamente lo que estamos hablando, ¿no? Es distante, cuesta más ganar la confianza del cliente. Es muy difícil trabajar un proyecto por Skype. Pero te da la oportunidad pues de hacer un proyecto como nosotros estamos haciendo ahora, uno en Camboya, uno en Arabia Saudí. Te da la oportunidad de estar en contacto con otros países, otras culturas, otro tipo de proyectos que son interesantísimos para nosotros. Mucho, aprendes mucho. Y sin tener que desplazarnos. Y bueno, tener la posibilidad de hacerlos, porque con desplazamiento sería imposible hacerlos, ¿no? Sí, también es otra cosa que creemos que va a cambiar. Nosotros a veces teníamos un hotel en Berlín y teníamos que ir a una reunión cada jueves, cada 15 días, a una hora de reunión, lo cual siempre Christoph dijo, esto es una locura, esto es no tener conciencia medioambiental. Y pensamos que todas estas cosas de ir a una reunión a Berlín y tener, bueno, no podíamos volver el mismo día porque no había vuelo, pero nos parece que esto sí que puede cambiar y que realmente nos demos cuenta de que no hace falta a veces gastar y derrochar tanto dinero y medio ambiente por ir a una reunión al otro lado del mundo. Que creo que existen las herramientas para poder comunicarte sin tener que viajar, pues que cuando no se tiene por qué viajar. Sí. Eso. Hay mucha gente que también bueno, porque creo que se nos va a acabar la grabación. Sí. Hay mucha gente que nos está pidiendo por preguntas del curso. Podéis cambiar bueno, tanto el idioma como lo que es la moneda al final, la página abajo, para ponerlo en vuestra moneda. Pesos mexicanos, dólares argentinos, pesos colombianos, ahí abajo lo tenéis. Porque sabemos que nos estáis escribiendo muchos, pero nos es a veces imposible responder de inmediato, porque si no, ya no trabajamos nada. Bueno, chicos, se nos está acabando el tiempo. Ha sido un placer. No podemos responder a todas las preguntas, nada más algunas se desvían bastante del tema. Sí. También os invitamos a escribirnos sobre sugerencias de temas que a veces decimos, mierda, pero ¿de qué hablamos? Sí, si tenéis algún tema que os gustaría que habláramos sobre él, pues encantados de escucharos. Nos mandáis un mensaje por Instagram. Vamos a tener un live en Doméstica este jueves por el Facebook, así que os esperamos. Os mandamos un gran abrazo, mucho ánimo. Y una última cosa, perdón. Los lives los estamos grabando todos y los estamos dejando en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Que lo podéis encontrar por nuestro nombre, Más que Espacio, y ahí los podéis escuchar. Los que no lo habéis, podéis escuchar toda la grabación, ¿vale? Sí, lo vamos a guardar. Bueno, chicos, cuidaros mucho. Muchas gracias. Chao. Chao.